Todo bien, profe, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a ir iniciando. Primero, esta semana tenemos homework number one. Entonces, para que recuerde ingresar a la plataforma, hacer la tarea uno y está disponible hasta el domingo. Entonces, en la tarea uno, que la tenemos ahí esta semana, tenemos, ya les confirmo. Hay una tarea, profe, en la plataforma. Ajá, sí, esta semana tenemos tarea, sí. Ah, bueno, bueno. Es un audio, entonces ustedes ingresan, ponen el audio y van seleccionando la palabra correcta de lo que va diciendo la persona, entonces ahí ustedes van respondiendo. Tiene que ver con lo de invenciones, tecnología, internet, ¿verdad? Esas cosas. Entonces ustedes van seleccionando la palabra que van escuchando entre una lista de palabras que vienen ahí. Entonces, básicamente es como escuchar, identificar la palabra y seleccionarla, ¿verdad? Entonces, para que lo hagan con calma, lo escuchen varias veces, no corran, ¿verdad? Sino que saquen el tiempo para hacer la tarea, que es un listening, ¿verdad? Es un audio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Em, esta semana la tenemos para aclarar dudas para el examen y para repaso de los temas tal vez más importantes o los temas más que tal vez tengamos más dudas. Vamos a ir retomando esto. Igual, si ustedes me dicen, hay un tema en específico, bueno, ustedes me dicen, ¿verdad? Y lo vemos, pero la idea es que repasemos por acá. Ustedes tienen esta presentación que es de repaso de Chapter 1. Acuérdense que en este examen nosotros vamos a ver Chapter 1 y Chapter 2, nada más. O sea, llegamos unidad 1, unidad 2. Nada más voy a Solo eso abrir un sale. momento. Ajá, unidad 1 y unidad 2, nada más. Entonces, nada más para confirmar en la antología. En la antología tenemos Chapter 1, que es el tema de cómo estar saludables, y Chapter 2, que es lo de la tecnología, social media, redes sociales, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdense que los textos de comprensión de lectura que vienen en el examen son de estos dos temas, ¿verdad? El primero, que era de estar saludable, healthy living, donde viene todo el vocabulario de estar saludable y recomendaciones para estar saludable, healthy lifestyle. Repasen el vocabulario, los textos. Y en chapter number 2 tenemos el de redes sociales, technology, inventions. Perdón. Tenemos todo lo que es inventions, ¿verdad? Innovations, social network, redes sociales. Habla de aplicaciones, applications. Entonces, siempre, ¿verdad? Repasar este vocabulario y los textos que vienen acá. Así como, ¿verdad? El vocabulario que hemos visto. Viene comparative y superlatives. Y viene todo will, going to, que lo vimos la semana pasada. Either, neither, both. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vean que aquí, bueno, la antología que yo tengo aquí termina en la página 88, ¿verdad? En la que está en la página, a veces puede cambiar un poco las páginas, pero entra toda la unidad 1 y 2, ¿verdad? Para que lo recuerden ahí. Como Hasta les el decía, 88, entonces, profe. hasta el 88, sí, en la que yo tengo, solo que déjenme ver si en la que ustedes tienen aquí es igual, porque a veces Profe, una cambia. consulta. En esta semana de Sí, exámenes, ajá. vamos a ver materia. No, en la semana de exámenes no tenemos tutoría,
solamente aplicamos los exámenes allá, ¿verdad? En la sede del centro universitario. Y ya el horario está aquí en avisos, ahí les puse el horario, ustedes tienen inglés el viernes 22, ¿verdad? La próxima semana, a las 7:30, quedó igual, ¿verdad? El horario de exámenes. Ok, el que es de matemáticas fue igual, profe, tarde, ¿verdad? Después de las 8. Sí, el de matemáticas sí varió, ¿verdad? El de matemáticas sí, eh, solo que habría que ver específicamente las horas, pero sí, el de matemáticas sí varió porque como son tantos, entonces por el acomodo y todo de las aulas, por eso es. Sí, en la antología que ustedes tienen, Chapter 2, termina en la página 88 también, sí. Hasta la página 88 eso es lo que entra para el primer examen. Y en avisos está el horario, donde sí tenemos un décimo a las 8:20. Ujú. Matemáticas el lunes, ¿verdad? Es a las 8:20. Un décimo estudios a las 7:30, el miércoles 7:30 y jueves 7:30 también. Inglés quedó a las 7:30 también. Parecía que iba a quedar tarde como el de mate, pero por dicha no, entonces el viernes aplican a las 7:30. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ah, sí, profe, gracias. Ujú, con gusto. Ahí en avisos está. Luego, como les decía, review, ¿verdad? Vamos a ver el repaso de Chapter 1 y Chapter 2. Esto es un repaso, ¿verdad? Acuérdense que las tutorías están grabadas y están en cada semana en la plataforma para que vuelvan a ver cada tema o los temas que ustedes consideran, ¿verdad? Que necesitan volver a repasar. Pero aquí tenemos con los temas más importantes de Unit 1 o Chapter 1, que tenemos los modal verbs. En la primera semana nosotros habíamos visto los modal verbs y para qué funciona cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos can y could es para habilidad, ability. Entonces tenemos David can speak 3 languages. David puede hablar 3 idiomas. Entonces can lo traducimos como puede y could lo utilizamos en pasado para decir él podía o yo podía. He could speak fluent French when he was 5, cuando él tenía 5 años. O sea, él podía hablar fluido. Entonces tenemos can presente, could pasado. Luego tenemos en permiso para pedir permiso, puedo utilizar el modal can, could y may. Esos tres me sirven de preguntas para permiso y favores. Entonces tenemos ahí, could I open the window? Podría abrir la ventana. May I borrow your dictionary? Podría prestarme el diccionario. Entonces, esos tres sirven para preguntas, se ponen al principio, luego el sujeto y luego, ¿verdad? El verbo. En should sirve para dar recomendaciones. Should lo traducimos como debería, para dar recomendaciones. En esta unidad 1 se utiliza mucho para dar recomendaciones de cómo estar saludables. Entonces, por eso una antología venía. You should exercise. Usted debería hacer ejercicio. You should eat healthy food. Usted debería comer comida saludable. You should sleep well. Usted debería dormir bien. Entonces, siempre les recomiendo que para este tema piensen en recomendaciones, agarren ideas de las que vienen en la unidad. Inclusive a veces en el mismo examen vienen ideas que ustedes pueden utilizar si les piden en un desarrollo de recomendaciones para estar saludable, healthy lifestyle o healthy. Entonces ya usted sabe que puede utilizar should para decir usted debería. Por ejemplo acá, you should visit your dentist at least twice a year. Usted debería visitar a su dentista 2 veces al año. You should try to lose weight. Usted debería tratar de bajar peso.
Luego tenemos en obligación must y have to. Must y have to significa tiene que o debe de hacer tal cosa. Entonces, I must memorize all these rules about tenses. Yo tengo que memorizar todas estas reglas de los tiempos. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Usted tiene que quitarse los zapatos antes de entrar en la mezquita. Entonces, esto es para obligación, must y have to. Y en possibility tenemos might, may, could y can. En el caso de might y may son posibilidades, son probabilidades de que algo suceda, pero muy bajas, como podría llover o yo podría estar en la casa a tal hora, ¿verdad? Pero son posibilidades. Entonces, por ejemplo, it looks nice, but it might be very expensive. Se ve bonito, pero podría ser muy caro. Entonces, might ahí es podría. Richard may be coming to see us tomorrow. Richard podría venir a vernos mañana. Entonces se utiliza may, might para decir esas posibilidades y could y can también podrían aparecer ahí en vez de esas dos. Could, can, ¿verdad? Como una posibilidad de que algo suceda. Esto es, ¿verdad? Un resumen de los modal verbs. Si tienen preguntas, ustedes me dicen, ¿verdad? Y vienen videos, ¿verdad? En esas presentaciones que ustedes tienen ahí en semana 4, ¿verdad? En semana 4 es donde están estas presentaciones. Ustedes pueden ver el repaso y los videos de modal verbs. Otro de los temas que viene en el examen es el future continuous. Este también, el future continuous, lo vimos en la primera semana, en la unidad 1, donde decía lo que vamos a estar haciendo en el futuro. Entonces utilizamos will be y el verbo termina con ing, siempre. Entonces ustedes saben que el future continuous es sujeto, will be de fijo y luego verbo con ing al final. Para decir, I will be singing in the concert tomorrow. Yo voy a estar cantando en el concierto mañana. Siempre es como hablar de una actividad que vamos a estar haciendo en un tiempo específico, ¿verdad? Como mañana, la próxima semana, en un mes, en un año. Siempre es eso, ¿verdad? El continuo siempre quiere decir que lleva ing, el verbo al final. Entonces, I will be singing. Si está negativo, voy a poner will not. Y acuérdense que también se puede escribir want, ¿verdad? W-O-N, apóstrofe y la T, want. Entonces ahí tenemos sujeto, luego will, luego not, luego be, siempre va a aparecer be, y el verbo con ing. I will not be singing in the concert tomorrow. Yo no voy a estar cantando en el concierto mañana. Y en preguntas tenemos, will you be singing in the concert tomorrow? ¿Va a estar usted cantando en el concierto mañana? Empezamos con el auxiliar will, porque es pregunta. Entonces, intercambiamos el sujeto con will para que sea will you. Y el resto de la oración se copia igual. Will you be singing in the concert tomorrow? Entonces, lo que hacemos es invertir will y sujeto. Ese es el future continuous. Viene un video, ¿verdad? Explicatorio. Viene un tema de los parts of the speech, que son las partes de la oración. A veces en los exámenes ponen esto como en una identificación, ¿verdad? Como cuál es el sustantivo, cuál es el pronombre, cuál es el adjetivo. Entonces, acuérdense que el noun es el sustantivo. Entonces, puede ser un lugar, una persona, una cosa, una idea. Por ejemplo, nombres propios como Daniel, London, o una cosa, table, o hope, ¿verdad? Esperanza. Entonces, esos son nouns. Por eso aquí vienen en negrita. Mary uses a blue pen for the notes. Vienen en negrita cuáles son los sustantivos. Mary, pen, lapicero, y notes, notas, ¿verdad? Esos son los sustantivos de esa oración. En pronoun son los pronombres. Los pronombres son
los sujetos, ¿verdad? Como identificamos el sujeto, I, you, it, we, us, them, those. Por ejemplo, I want her to dance with me. Entonces ahí tenemos I, es un pronombre, her también y me también. En adjective tenemos lo que califica al sustantivo, ¿verdad? Lo que me dice cómo es una persona, un lugar, una idea. Entonces tenemos cold, frío, happy, feliz, young, joven, two, dos, fun, divertido. Y ahí tenemos en negrita, the little girl has a pink hat. Entonces, little y pink son los adjetivos, ¿verdad? Para pequeño, little, y pink, rosado. Luego tenemos el verbo. El verbo son las acciones. Entonces, por ejemplo, go, speak, eat, live, are, is, todos son acciones, verbos. I listen to the word and then repeat it. Listen y repeat son las acciones, son los verbos en esa oración. Tenemos el adverb. El adverb modifica el verbo. O sea, el adverb nos dice, el adverbio nos dice cómo es la acción. Es con qué frecuencia o cómo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el adverbio. Entonces, casi siempre los adverbios en inglés terminan en li, como slowly, como viene ahí, slowly, quickly, para decir lentamente, rápidamente. Ese li es el mente que nosotros usamos en español. Tenemos very, always, well, to, todos esos son adverbios. Yesterday, I ate my lunch quickly. Entonces tenemos yesterday, que fue ayer, y tenemos quickly, que sería rápidamente. Esos son adverbios. En preposition tenemos la relación entre un sustantivo, un pronombre. Por ejemplo, los prepositions sirven para decir el lugar o el tiempo, para decir en tal lugar, o de tal hora a tal hora, ¿verdad? Como from, with, que sería con, about, acerca de. Entonces, casi siempre se utilizan esos de in, on, at, ¿verdad? Esos son prepositions. I left my keys on the table for you. Yo dejé las llaves en la mesa para usted. Entonces ahí tenemos on y for para usted, ¿verdad? Esos son prepositions, on y for. Luego tenemos conjunctions, que los conjunctions son las linking words o las palabras que unen oraciones. Entonces, en los ejemplos ahí ustedes tienen and, que es y, or, que es o, but, que es pero, because, que es porque, yet, que es aunque o por, pero, ¿verdad? Yet puede ser pero. Y so es entonces, por lo tanto. Esos son conjunctions, son los conectores en las oraciones. Entonces, I was hot and tired, but still finished it. Estaba con calor y cansado, pero igual terminé. Entonces tengo and, but, son conectores conjunctions. Y en interjections tenemos las exclamaciones o las expresiones. Por ejemplo, ouch, hey, oh, watch out, ¿verdad? Que siempre vienen con un signo de admiración, como decir, wow, I passed my English exam. Ese wow es una interjection. O cuando decimos ouch, eso es una interjection. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esos son los parts of speech o partes de la oración. Esos son los temas como más, más complejos o más de cuidado de Unit 1. Ustedes me dicen si tienen dudas ahí. Pero no la está excelente. ¿Perdón? Está excelente, profe. No tengo dudas. Perfecto, perfecto. Ok, entonces eso por el lado de
Chapter 1. Y Chapter 2 tenemos un resumen de intensifiers, que los intensifiers son lo que intensifican la idea en una oración, como very, extremely, incredibly, fairly, ¿verdad? Esos son los intensifiers para decir muy, extremadamente, increíblemente. Fairly igual es como decir muy. Entonces, tenemos ejemplos como I am very angry. Estoy muy enojada. Very es un intensifier. O I am fairly angry, ¿verdad? Igual, estoy muy enojada. Fairly. Es un poco más débil que very, ¿verdad? Pero igual es un intensifier. Otro de los temas que tenemos acá importantes, ¿verdad? De la unidad 2 son los comparatives and superlatives. Recuerden que esos son varias reglas cuando el adjetivo es corto y cuando el adjetivo es más grande. Entonces tenemos, cuando tenemos una sílaba en el adjetivo, le voy a agregar ER en comparativo. Por ejemplo, black, vean que ahí se transforma en blacker. Acuérdense que utilizamos la palabra than, blacker than, para decir más negro que. O fair, fairer than, más justo que. Clever, cleverer than, más inteligente que. Eso cuando el adjetivo es corto, ¿verdad? De una o dos sílabas, le agregamos ER al comparativo y la palabra than. Abajo igual tenemos cuando termina con E como nice, late, hate. Nada más le agregamos la R. Nicer, later, hater, ¿verdad? Cuando estamos comparando. Y en superlative, cuando tenemos una o dos sílabas, lo que le vamos a agregar es EST al final del adjetivo. Y acuérdense que también se le agregaba la palabra da adelante para decir the blackest, el más negro de todos, the fairest, el más justo de todos, the cleverest, el más inteligente de todos. Siempre lleva da y la palabra con EST. Y en superlativa abajo igual le agregamos ST, nicest, latest, hatest. Esto cuando los adjetivos son cortos, ¿verdad? Cuando los adjetivos eran largos, acuérdense que, les voy a compartir aquí otra que tiene. Profe, disculpe, qué pena. Ajá. ¿Podría volver a explicar eso de los cortos? Qué pena, es que me quedé ahí Ajá. Sí, lo que voy a hacer es usar otros ejemplos para que les quede más claro. Muchas gracias, profe. Sí. Ya aquí. Ok, entonces vean estos ejemplos. Tanto en comparativo como en superlativo, cuando el adjetivo es corto, que tiene una o dos sílabas, le agregamos ER y la palabra than al adjetivo, ¿verdad? Cuando tenemos comparativo. Entonces, por ejemplo, short se transforma a shorter than, más pequeño que, porque tiene una sílaba, ¿verdad? En el caso de los superlativos, igual, como tiene una sílaba, le agrego the shortest, para decir el más pequeño de todos. The shortest. Esto porque es superlativo. Comparativo, ¿verdad? Como lo dice la palabra, es cuando estamos comparando dos personas, dos lugares, pero superlativo es cuando se destaca. Igual, la misma regla
para ambos. Cuando el adjetivo tiene 2 o más sílabas, ya cuando el adjetivo es más grande, 3, 4 sílabas, entonces le voy a agregar more, el adjetivo y la palabra than, para decir más guapo que, more handsome than. Y cuando es superlativo, voy a poner the most handsome, para decir que ya es el más guapo de todos, del grupo. Entonces ya es superlativo. Entonces, cuando el adjetivo es pequeño, en comparativo le agrego ER. En superlativo le agrego EST. Cuando el adjetivo es grande, pongo en comparativo more than y en superlativo the most. Siempre que el adjetivo termine con Y, yo le voy a modificar IER, ¿verdad? Al final, cuando son comparativos. Por ejemplo, lazy, lazier than. Y en superlativo, the laziest, pero es IEST. Esto porque terminan con Y, ¿verdad? Lazy, laziest. Otra de las reglas dice que cuando el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, como el adjetivo big, cuando lo estamos comparando, le voy a poner doble G para decir bigger than, más grande que. Y en superlativo igual le pongo doble consonante, pero le pongo the biggest para decir el más grande de todos. Y recuerden, ¿verdad? Que hay ciertos irregulares que cambian totalmente su escritura, que no se les aplica lo de ER, ni lo de more, ni nada de eso, sino que good cambia a better, bad cambia a worse en comparativos y far cambia a farther. En superlativos cambia good a the best, bad cambia a the worst y far cambia a the farthest. Estos son irregulares, tanto en comparativos como en superlativos. Entonces, estas son las reglas en general. Cuando dos adjetivos son iguales, que yo quiero decir que los dos son iguales, utilizo as, friendly as, tan amigable como, o tan rápido como, as fast as, para decir que los dos son iguales. Si yo quiero decir que alguien es inferior, entonces utilizo less funny than, menos gracioso que, o menos viejo que, less old than, en vez de utilizar el more, ¿verdad? Entonces, estas son, ¿verdad? Las reglas en general de los comparative y superlatives. Igual en la antología vienen, ¿verdad? Los cuadros así, comparativos, vienen las reglas igual de cada uno de ellos en comparative and superlatives. No sé si ya le quedó más claro. O si hay alguna duda, ustedes me dicen. No, profe, ya ahora sí me quedó claro a mí. Ok, perfecto. Entonces, ven, es como estudiar esos detalles, comparative and superlatives. Y otro de los temas que tenemos en la segunda unidad es will y going to. Recuerden que las dos, tanto will como going to, nos sirve para hablar en el futuro, para decir predicciones de lo que nosotros creemos que va a suceder, de lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, will se utiliza para hablar espontáneamente de lo que vamos a hacer y going to lo utilizamos para hacer planes, cuando ya nosotros decimos, sí, yo esto lo voy a hacer porque ya está planeado. Entonces, por eso tenemos ahí en los dos ejemplos, I'll have salad now, es lo mismo que I will, solo que en contraction. I'll have salad now, yo voy a comer ensalada en este momento.
Pero yo puedo decir con going to, I'm going to visit my aunt next Friday. Yo voy a visitar a mi tía el próximo viernes. Ya eso es un plan, ¿verdad? Ya está premeditado, ya está, ya tengo la fecha, ¿verdad? Que es next Friday. Esa es la diferencia que tenemos entre los dos. Nada más que recuerden que going to, tenemos que recordar que tenemos que usar el verbo to be, ¿verdad? El I am, she is, he is, it is, we are, you are, they are, ¿verdad? Esa conjugación para el going to la tenemos que tener bien con el verbo to be y luego poner el going to y el verbo base. Con will es más sencillo porque con will solo utilizamos will con cualquiera de los sujetos, con I, con she, con it, con they. Siempre voy a poner will y el verbo como que si estuviera en presente. I will have, I will work, she will work y no hay diferencia. Pero con going to, acuérdense que lo vimos la semana pasada, sí tenemos la conjugación de verbo to be. I am, she is, they are, que sí tenemos que respetar eso, poner going to y el verbo. Y otra de las palabras que venían en la antología eran both, either y neither. Por ejemplo, both era ambos, either era cualquiera y neither era ninguno, ¿verdad? O ni. Entonces, por eso, abajo tenemos los ejemplos para entenderlo mejor. I can speak English and Hindi. Yo puedo hablar inglés e hindú. I can sing and dance. Entonces yo puedo decir both. I can both sing and dance. Ese both es ambos, ¿verdad? Ambos, both. En el caso de either es cualquiera. Entonces, I can either speak English or Hindi. Puedo hablar o inglés o hindú. I can either sing or dance. Puedo cantar o bailar. Cualquiera, ¿verdad? Either. Y en el caso de neither es ni o ninguno. I can neither speak English or Hindi. Yo no puedo ni hablar inglés ni hindú. Y I can neither sing or dance. Yo no puedo ni cantar ni bailar. ¿Verdad? Ese ya es negativo, ¿verdad? Neither. Entonces, básicamente, recordar el significado. Both, ambos. Either, cualquiera. Y neither, ninguno o ni. ¿Ok? Otro de los temas que teníamos la semana pasada, que ustedes tienen presentaciones ahí en la página, es el de second y third conditional. Entonces, para que recordemos, esta presentación ustedes la tienen ahí. El second conditional, que la habíamos visto en la unidad 1, sí, en la semana 1, tenemos pasado simple y would con el infinitivo. Entonces, siempre es para situaciones imaginarias. Entonces, esto se utiliza, if I found her address, I would send her an invitation. Si yo encontrara su dirección, le enviaría una invitación. Siempre el second conditional, ¿verdad? El segundo condicional va a llevar pasado simple. Entonces aquí tenemos if I found. Si yo encontrara. Found está en pasado simple. Si nos vamos a la lista de verbos regulares e irregulares, están en la segunda columna. Found. Si fuera regular, termina con ed el verbo, como decir worked, que termina con ed. Y la siguiente oración que es con would, siempre la voy a escribir would y el infinitivo, o sea, would y el verbo base. I would send her an invitation. Le enviaría una invitación.
Esa es la estructura del second conditional. Por ejemplo, abajo, if I had more time, I would, en vez de might, vamos a utilizar would. I would take up a foreign language. Si yo tuviera más tiempo, llevaría un idioma extranjero. Entonces, eso es el second conditional. If I were rich, I would buy a mansion. Si yo fuera rico, compraría una mansión. If I won the lottery, I would buy a house. Entonces, ahí tenemos pasado simple en la primera oración que va con if. Y en la segunda oración, would y el verbo base, sin cambiarlo. Entonces, yo podría empezar así o podría empezar la oración con I would, ¿verdad? Podría empezar al revés. I would buy a mansion if I were rich. Y es exactamente la misma información. Compraría una mansión si fuera rico. Entonces, cualquiera de las dos maneras está bien. Y luego tenemos el tercer condicional, que fue el que vimos también la semana pasada, en el que tenemos past perfect, would have y past participle. Entonces ahí tenemos, if I had owned a car, si yo hubiera tenido un carro, ese past perfect siempre lleva had y el verbo en pasado participio. Si nos vamos a la lista de verbos regulares e irregulares, está en la tercera columna. Si yo hubiera tenido un carro, por eso es had y luego owned. Y luego tenemos el past, el would have y el past participle. I would have driven to work. Yo habría manejado al trabajo. I would have driven to work. Estas son situaciones imaginarias, pero en el pasado. Si yo hubiera tenido un carro, habría manejado al trabajo. Entonces tenemos past perfect, que es had y el verbo. Y luego tenemos would have, siempre, y el pasado participio otra vez, sea regular o irregular. Abajo tenemos otro ejemplo. If you had studied harder, you would not have failed the test. Entonces, ahí es. Esto acá. Si usted hubiera estudiado más, no habría fallado el examen. You would not have failed the test. En este caso, los dos verbos studied y failed, vean que terminan en ed, o sea, son verbos regulares. Entonces ahí tenemos, si hubiera estudiado más, no habría fallado el examen. Ese es el tercer conditional. Ahí viene, digamos, una pregunta. What would you have done if you had won the lottery last week? ¿Verdad? Esa es una pregunta del tercer condicional. ¿Qué habría hecho si hubiera ganado la lotería la semana pasada? Entonces ahí tenemos, I would have bought a house. ¿Verdad? Eso es como decir la segunda oración. Would have y el verbo bought, que sería el pasado participio. I would have bought a house. Y aquí en rojo, vean que tenemos ya las estructuras past perfect y would have. If I had won the lottery, I would have bought a car. Si yo hubiera ganado la lotería, habría comprado un carro. If I had had more time, I would have traveled to Europe. Si hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. En ese no se repetió el had. Sí, porque had, el primer had es el del past perfect, que siempre tiene que estar como decir había. Y el segundo had es tenido. Había tenido. Entonces por eso se repite, porque es el pasado participio. Ah, ok. Ujú. Pero sí, vean que es importante, ¿verdad? Ver esa diferencia.
Y esto, bueno, ya ustedes lo hacen con calma, esto lo hicimos la semana pasada, pero básicamente, ¿verdad? Ese es el repaso de second y third conditional. Eh, a ver si hay algún otro. Sí, no, básicamente, ¿verdad? Esos son los temas para el examen. Y en semana 4 es donde ustedes tienen las presentaciones, donde tenemos second, third conditional, tenemos either, neither, both, el future, el going to. Tenemos el repaso de las 2 unidades, que es lo que acabamos de hacer, y viene una práctica del third conditional. En este, lo que se hace es complementar las ideas con el third conditional. Entonces, es como es completar esas ideas. Entonces, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces ahí es completar la idea con el third conditional, ¿verdad? We would not have, ¿verdad? Es completar esas ideas. O digamos, dinosaurs had not become extinct. Si los dinosaurios no se hubieran extinto. The three wise men had been women. Si los 3 reyes magos hubieran sido mujeres. Entonces, es, ¿verdad? Como situaciones imaginarias. The wheel had not been invented. Si la rueda no hubiera sido inventada. Entonces, es esto, ¿verdad? De completar ideas con third conditional. Siempre siguiendo la estructura que estamos viendo del third conditional, digamos acá, the wheel had not been invented. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, we would not, we would not have invented cars. Entonces, esa es como la idea del third conditional. Nosotros no habríamos inventado carros. We would not have invented cars. Esa es la idea. Pero sí es importante que sepan la estructura. O sea, cómo es tanto el second conditional como el third conditional. Vamos a ver si aquí hay otro. Ejemplos, pero este no. Digamos acá, ¿verdad? Como viene en la imagen. El second conditional tenemos sujeto, bueno, tenemos if, tenemos sujeto, pasado simple y el complemento. Luego tenemos sujeto, would y el verbo base. Si agarramos la primera oración sería, if she knew the answer, she would tell us. Si ella supiera la respuesta, no las diría. Ese es el second conditional, ¿verdad? If I were you, si yo fuera usted, I would go home. Yo me iría a casa. Por eso viene así. If, pasado simple, luego sujeto, would y el verbo base.
Puede empezar tanto con la oración con would y luego terminar con la oración con if, como she would tell us if she knew the answer. Ella nos diría si supiera la respuesta. Siempre la oración que va con if, recuerden que va en pasado simple, en el second conditional. Y luego se pone would y el verbo. Y el third conditional, como acabamos de ver, es if, sujeto, had, siempre, y el pasado participio. Si es regular, se escribe con ed, como if she had stayed at home, stay es con ed al final. Nothing of this would have happened. Nada de esto habría pasado. Tenemos siempre el would have y el verbo en pasado participio. Igual, si el verbo es regular, lleva ed al final. Tienen también ejemplos en negativos. If you hadn't lied, we wouldn't have ended up in prison. Si usted no hubiera mentido, nosotros no habríamos terminado en la prisión. We wouldn't have ended in prison. Entonces, esa es la estructura. If they had been here, si ellos hubieran estado aquí, she would have felt better. Ella se habría sentido mejor. She would have felt better. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? Que tenemos que ponerle atención en el third conditional. No sé si tienen alguna consulta o algún otro tema. De mi parte no, profe. Como les decía al inicio, recuerden que esta semana tenemos el homework, ¿verdad? La tarea número 1. Entonces aprovechen para hacerla con calma. Es un audio, entonces lo escuchan varias veces y van marcando el vocabulario que corresponde. O sea, les dan la lista de palabras y ustedes seleccionan la palabra que ellos van diciendo. Es sobre Profe, pero la tecnología. esa no es esa es la segunda que está dejando, ¿no? Sí, es que me refiero a homework, porque homework es la primera. La primera había sido online task. Entonces, sí, esta es la segunda evaluación. Ah, ok. La de Profe, esta semana vale 10%. y la anterior ya está, ya se calificó, todavía está Ya está abierta. calificada, sí, ya está calificada, ¿verdad? Para los que la presentaron. Y para los que todavía no pudieron ingresar, se les habilitó hasta esta semana. Entonces aprovechen, si no pudieron hacer la online task, todavía está habilitada. Y para los demás ya está revisada. Ah, ok, excelente, profe, a ver cómo me fue. Ok, perfecto. Con gusto. Es más bien. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos por acá. Igual cualquier consulta me escriben por el correo de la plataforma. Listo, profe, gracias. Muchas Con gusto, gracias, profe, muy amable. con mucho gusto. Ahí le escribí un correo, Jacqueline. Sí, profe, ya lo leí. Ah, bueno. Todavía tengo, es que lo leí, pero antitos de entrar a la clase. Entonces, mañana todavía puedo, o sea, puedo contestar en esta semana, ¿verdad? Tengo Sí, tiempo, no hay sí, problema. Mañana temprano, yo le sí. contesté ahí que mañana temprano yo lo, Ah, bueno. es que tuve 2 semanas terrible, profesora, porque mi suegro estaba en etapa terminal y murió, ayer lo sepultamos y murió el sábado, entonces no había Ah, leído, lo siento mucho. muchas gracias, no había leído nada de los correos ni había abierto la plataforma, entonces hasta ahora antes de la clase lo leí, mañana temprano contesto, muchísimas gracias Ah, por la bueno, ayuda. con ¿Eso mucho gusto. vale, eso vale para todas las materias o es solamente para inglés? ¿O yo tengo que hacer lo mismo para las diferentes materias? Los otros De profesores yo una les... vez, usted puede escribir en el correo las materias que usted está llevando. Ah, bueno. Sí, porque yo pregunté en las otras 2 materias que llevo, pero todavía no me han respondido los profesores, entonces tenía esa Sí, duda que si yo podía. sí.
Sí, de Porque una vez queda registrada. Sí, es a la misma persona, de por sí me imagino yo que no hace todo. exactamente. Sí, es el comité. Ajá, Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye, good night. Good night. Profe, una consulta. Sí. Yo estaba metido viendo la plataforma y a mí no me sale calificada toda la tarea, todavía no Entonces debe hay ser que no calificación. está visible, puede ser que no la tengan visible. Voy a revisar a ver qué es, porque sí, ya las califiqué. Entonces voy a revisar si es que las calificaciones que no estén visibles por alguna razón. Ok, Pero sí, profe, está bien. ya debería estar. ¿Y usted sí la hizo hace días? Sí, profe, sí, claro. Ah, ok. Sí, Profe, ok. a mí me sale, yo acabo de entrar a la plataforma y me sale Ajá. 00, un guión 05 y dice, abajo dice aporte total del curso 5%. Entonces sí, Ajá, sí está calificada, tengo el está 5. calificada, tiene el 5, correcto. ¿Y valía? Un 5. Valía 5, correcto. Ah, genial. Entonces sí está Ujú. calificada. Sí, Ajá, porque abajo sale el Sí, total. sí, sí, el total sale solo el Ajá, 5 porque ya está cargada la ajá, homework, pero como no está revisada, entonces solo sale 5, exacto, 5 de la Unitax. Ah, correcto. excelente, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Linda noche, profe. Pura vida. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.